casi no, ni les voy a pedir que busquen en su Biblia, porque yo estoy seguro que usted se lo sabe de memoria. Es un cántico de un salmo, es la expresión de un salmo que se utiliza como cántico, se utiliza como poema, se utiliza en los dramas. De hecho, fue el primer salmo que le enseñé a mis hijas y a mis nietos. Y más vale cuando la nieta que vive con nosotros tenía 3 años, más vale que el que lo fuera a decir lo dijera como ella se lo sabía, porque corría donde uno decía, no se lo sabe, Abu, eso no se dice así. Es el Salmo 121. En un día pasado estaba viendo un video donde un cantante cristiano lo estaba cantando en una iglesia donde no tenía público, no había nadie. Él lo estaba cantando allí, obviamente para el video. Y yo me senté a mirar. Oiga, y de momento presentaron, la gente que estaba en el lugar no pudo resistir el canto y se sentaron. Y yo me lo disfruté como si hubiera estado allí. Es esa expresión del salmista donde dice, alzaré mis ojos a los montes, y pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Qué hermoso salmo. Con el transcurrir del tiempo podemos descubrir circunstancias de la vida que tal vez no son como nos las habían contado, o tal vez como las habíamos entendido. Le pasa a los seres humanos cuando descubren que seres amados le fallan. Es parte de ese transitar pastoral y de consejería, donde uno escucha tantas historias de gente que están hechos pedazos, que están llenos de dolor, que están llenos de sufrimiento, porque con el transcurrir del tiempo descubrieron que llana y sencillamente las cosas no eran como ellos las interpretaban, o no eran como ellos habían pensado y se habían ilusionado que pudieran ser. También se dan en el campo de la economía. Y vuelvo de nuevo, en este elemento de tarea pastoral, uno ha tenido que bregar con esas realidades. En el campo de la gente que falla, en el campo de los sentimientos, uno se topa con gente que dice, creí, me amó. De hecho, hace un tiempo atrás una persona me hablaba y me decía, creía que con quien estaba manteniendo correspondencia electrónica me amaba. Creía que estaba enamorado de mí. Y al final del proceso, casi un año después, descubrí que era un fraude. Y mire qué interesante. No había que preguntarle cómo te sientes. Se veía desfigurado, transformado por completo en su semblante, expresando su dolor, expresando su angustia, su sufrimiento. Lo mismo en este segundo tópico, en el área económica. ¿Cuánta gente con el transcurrir del tiempo ha vivido la realidad de que el dinero no era
lo que ellos pensaban podía ser. De hecho, en Puerto Rico, usted sabe que hay un montón de gente que toda su esperanza está puesta en la loto, que toda su esperanza está puesta en el juego. Sueñan con eso, se emocionan con ello. Y de hecho, constantemente están mirando estos billboards que aparecen en las calles, porque allí les van diciendo poquito a poco cuánto va subiendo. Y déjame no seguir, ¿verdad?, hablando sobre eso, porque tal vez lo puedo promocionar y algunos ahí de aquí a comprar. Lo que es importante es que nosotros no dependemos de la suerte, nosotros dependemos de la provisión divina. Dependemos de aquel que obviamente, como el salmista puede decir de él, joven fui, me he puesto viejo y no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero ¿cuánta gente ha puesto todo su corazón con respecto al dinero? Y de hecho, lo buscan a través de la suerte. Pues mire, en Puerto Rico se hizo una encuesta de personas que han vivido bajo esa experiencia, bajo esa expectación de la suerte, y se les ha dado. Pero ¿sabe qué testifican hoy? Que de haberlo sabido, jamás hubieran querido poseer el dinero que tienen. Algunos de ellos hablan de cómo un ser querido de ellos le fue secuestrado y asesinado. Otros de cómo su familia se echó a pique por completo. Otros hablando de cómo ese dinero los indujo a otros tipos de vicio. Y a la larga, uno descubre precisamente que la experiencia o la expectación de aquello que es económico para la vida, llana y sencillamente en el camino nos puede frustrar. Con el transcurrir del tiempo podemos descubrir circunstancias de la vida que no necesariamente son como las hemos pensado, como las hemos analizado. Planificamos, traemos a nuestra mente y a nuestro corazón una serie de proyectos, y a la larga una enfermedad lo echa a perder todo, absolutamente todo. Lo mismo sucede en el campo político. En el campo político, óigame, ¿cuántas veces no hemos puesto nuestra esperanza desde el punto de vista político? Y hemos dicho, ahora sí, probablemente en esta ocasión sí va a ser distinto, sí va a ser diferente. Y llana y sencillamente descubrimos que la cosa va de mal en peor. En estos días pasados teníamos una conversación, un grupo de pastores, y conversábamos sobre este tema. Y desde luego cada uno opinaba. Y opinaba desde la perspectiva como ve el asunto. Pero ¿sabes qué? Hay unos que pueden plantear una solución, pueden plantear otra solución, pueden plantear otra alternativa, pero a la larga, ¿sabe cuál es la gran realidad? La gran realidad es que todos los sistemas políticos están en la facultad humana, en las manos de los seres humanos, y en las manos de los seres humanos nada prospera si Dios no está directamente interviniendo. Ahora, ¿qué acontece en nosotros los seres humanos cuando nos fallan los seres amados, cuando el sistema económico se debilita, cuando enfermedades del cuerpo advienen a nuestra vida y llana y sencillamente frustran nuestros sueños y nuestros planes? ¿Qué pasa en nosotros como seres humanos cuando una mañana como la del día de hoy recibimos la noticia de que 50 seres humanos fueron asesinados a mansalva por un acto terrorista de un individuo que alegaba ser de un movimiento islámico? ¿Cómo se afecta la psiquis humana? ¿Cómo se lastima?
Yo he conversado hoy precisamente con gente que vive allí. Y mire qué dato interesante. Decía, tal vez ustedes salieron con la esperanza de que allá iban a encontrar un poco más de sosiego, un poco más de paz. Y desde luego ahora tienen que chocar con esa terrible noticia y con esa terrible realidad de que no es que mataron a 2, no es que mataron a 3, es que en cuestiones de minutos asesinaron a 50 personas e hirieron a 53. Desde luego que cuando chocamos con estas realidades, desde luego que cuando chocamos con estos problemas y con estas crisis, se puede producir en la vida humana temor. Y se puede producir en la vida humana ansiedad. Y probablemente si nos ponemos a comparar y a contrastar lo que está aconteciendo hoy versus lo que acontecía ayer, puede aumentar en nosotros ese elemento de ansiedad, de temor, del miedo por las cosas que están sucediendo. Pero hay algo que necesitamos considerar a la luz de las Sagradas Escrituras. Nuestra manera de racionalizar, nuestra manera de analizar y de determinar sobre estas cosas, que si bien es cierto nos pueden preocupar. Mire, a quien le choca una enfermedad, no le podemos negar el derecho a preocuparse. Quien tiene pérdidas económicas, aún dentro de la fe, no le podemos negar el derecho a preocuparse. Quien lee las noticias y ve todo este fenómeno de violencia y de crimen, no le podemos negar el derecho a preocuparse. Pero sí podemos decir, a la luz de la experiencia de nuestra fe y a la luz de la experiencia de la vida cristiana, que al racionalizar y al determinar estas cosas, nosotros tenemos que vivirlas y experimentarlas dentro de una mente cristiana. Si nosotros no asumimos una postura cristiana a la hora de ser lastimados y heridos por la gente que creíamos nos amaban y nos abandonan, si nosotros no vivimos una experiencia de una mente cristiana para enfrentar las crisis económicas que estamos enfrentando en el tiempo presente, si no tenemos una mente cristiana para vivir la realidad de los conflictos y de las crisis que hoy se presentan, si no hay una mente cristiana para afrontar toda esta problemática que acontece en nuestro país desde la perspectiva política, desde la perspectiva administrativa. Oiga, si no hay una mente cristiana, podemos correr el riesgo de enfermarnos emocional y espiritualmente. Si usted concurre conmigo, 15 años atrás apareció un artículo en los periódicos que decía que uno de cada tres puertorriqueños, ahora no empiece a contar alrededor suyo, pero uno de cada tres padecía de sus facultades mentales. Es decir, estaba afectado emocionalmente. Y eso hace 15 años atrás. ¿Cómo estaremos ahora? ¿Cómo será el problema hoy? Si se busca, óigame, los estudios demuestran que donde las farmacéuticas están haciendo más ventas,
es precisamente en aquellos medicamentos que tienen que ver con los problemas de la ansiedad, con los problemas de la depresión, con aquellos problemas del insomnio. Por eso para mí es importante en esta noche mirar las Sagradas Escrituras y decir, óigame, necesitamos sentarnos como cristianos a racionalizar esta problemática y a determinar sobre estas cosas que nos preocupan. Yo no puedo evitar preocuparme. Y yo no quisiera que ningún cristiano venga donde mí a decirme, no te preocupes por eso. Porque a fin de cuentas, óigame, todos lo podemos experimentar. Esta presión la podemos experimentar todos. Ahora, lo que es importante es cuál va a ser mi respuesta como cristiano, como cristiana ante esta crisis. ¿Cómo voy yo a responder ante este problema? ¿Cómo yo voy a responder ante una experiencia de dolor porque me ha tocado a la puerta de mi casa o a la puerta de mi cuerpo la enfermedad? ¿Cómo voy a responder a la experiencia de dolor porque ha venido a mi propia vida ese sentimiento que se produce cuando hay desprecio, cuando hay abandono, cuando hay marginación, cuando hay desamparo en nuestra vida? ¿Cómo voy a reaccionar cuando descubro que el chequecito que me gano probablemente no me da para cubrir todos los gastos que yo tengo? Esa es la realidad. La iglesia no puede ocultar esa realidad. Mire, en Puerto Rico yo estuve conversando con dos comerciantes y ¿sabe lo que me dijo uno de ellos? Me dice, Moisés, tengo que confesarte que en mi panadería ha aumentado en las tardes la venta del pan con mortadella. ¿Sabe lo que eso quiere decir, verdad? ¿Sabe lo que eso quiere decir? Lo que eso quiere decir es que ya no hay para pollo, porque ya no hay para bistec, porque ya no hay para carne mechada, porque ya no hay para cena. Ahora hay que comerse un canto de pan con mortadella. Esa es la realidad. Pero ¿cómo yo me voy a enfrentar como cristiano ante esa realidad? ¿Cuál va a ser mi respuesta ante esta problemática? Desde luego, primero que tengo que analizarme en términos personales en medio de la crisis, número uno, es que yo soy cristiano, soy cristiana. Y si soy cristiano, óigame, yo soy un ser trascendente. No vivo en el mundo de la utopía, no vivo en el mundo de la fantasía, vivo en el mundo de la realidad. La fe cristiana no debe pretender adormecernos en medio de la experiencia de la crisis. Ese no es el propósito, aunque haya gente que quiera plantear eso como el propósito de la fe. Pero la fe cristiana no tiene como propósito adormecernos en medio de la crisis. No, choquemos con la realidad en la que estamos viviendo y choquemos con el problema tal y como está sucediendo. Pero no se nos puede olvidar que como cristianos somos seres trascendentes. Y lo que nos hace a nosotros trascendentes es que tenemos que partir de la premisa: tenemos la mente de Cristo. Y que tal como dice el salmista en el Salmo 48 y verso 14, hemos sido tomados de la mano por un Dios bueno, un Dios bueno que nos acompañará hasta después de la muerte, un Dios bueno que no nos abandonará, un Dios bueno que no nos desamparará, un Dios bueno que no nos dejará solos, un Dios bueno que no permitirá bajo ningún... Óigame, tal vez podamos perder cosas en el hogar. A veces la gente me dice, pastor, en casa me escalaron. No se preocupe que yo he vivido esa experiencia. Pastor, me asaltaron. No se apure que a mí me han asaltado ya 4 veces. Y si hablamos de cáncer, hablamos también de cáncer. Si hablamos de experiencias de dolor, podemos hablar de experiencias de dolor.
Y si hablamos de pérdidas de seres amados y de seres queridos, podemos hablar de pérdidas de seres amados y de seres queridos. Sí, queridos amados, hermanos. O sea, no estamos enajenados de esa realidad. Ninguno de nosotros estamos enajenados de esa realidad. Pero ¿cómo yo interpreto la realidad de mi vida ante la crisis que experimento, ante la crisis que vivo? Pues la tengo que experimentar, la tengo que plantear desde una perspectiva cristiana. Yo he sido tomado de la mano de un Dios bueno. Y lo que es importante en la vida no es la ausencia del problema, es la certeza de que Dios está conmigo a pesar del problema. Lo que, óigame, vivir sin problemas y sin Dios es peor. Vivir con problemas, con la certeza de que el Señor está conmigo, me lleva a gritar como el salmista: aunque ande por el valle de sombra y de muerte, no temeré a mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu callado me infundirá aliento. Aleluya. Pensar como cristiano nos va a obligar a no desesperarnos por estas ambigüedades que el mundo presenta. Pensar como cristianos nos llevará a mantenernos firmes, no importa los paradigmas de la sociedad cambien. A veces yo escucho cristianos hablando en un tema, óigame, que yo digo, Dios mío, está hablando más de derrota que de victoria. Esto está mal y se va a poner peor. Pero si eso ya lo sabemos, eso no va a ser nuevo. Mira cómo ha cambiado el mundo, mira cómo ha cambiado la sociedad. Estados Unidos le ha dado la espalda a Dios, eso lo sabemos. ¿Qué puedo hacer yo si el presidente de los Estados Unidos le da la espalda a Dios? Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo darle la espalda a él. Separado de él, nada podré hacer. Yo no puedo hacer nada porque los nuevos paradigmas de la sociedad están transformando el mundo. Yo no puedo hacer absolutamente nada. La Biblia tiene y presenta historias extraordinarias. ¿Dónde vivía Lot? ¿Dónde vivía Abraham? ¿Dónde vivieron los primeros cristianos? Donde los emperadores se declaraban lo que se querían declarar. ¿Fue para ellos un abatimiento de espíritu que los destruyó? No. Todo lo contrario. La iglesia siempre entendió ese principio bíblico que nos presenta las Sagradas Escrituras, que donde abunda el pecado, sobreabunda ¿qué? La gracia del Señor. Por lo tanto, yo como creyente, yo como cristiano, no debo desesperarme por las ambigüedades que el mundo con sus nuevos paradigmas procura producir en nuestro entorno. Porque a fin de cuentas, no esperamos de Cristo meramente en este peregrinar. Afirmamos su poder, afirmamos su amor, afirmamos su autoridad soberana, aún en la trascendencia. Me encantaba aquel cántico antiguo, donde los creyentes se levantaban en la congregación y decían: soy peregrino aquí, mi hogar lejano está, en la mansión de luz, de eterna paz y amor. Embajador yo soy del reino celestial. Miren qué dato interesante. Cómo aquel creyente, óigame, que vivía las experiencias que usted y yo estamos viviendo. Los asesinatos suceden desde la historia misma de la creación.
Si no me lo cree a mí, pregúnteselo a Caín. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Jesús dijo: Padre, yo no te pido que los quites del mundo. Lo que te pido es que los guardes del mal. Y ese debe ser el pensamiento cristiano. En medio de todo este fenómeno antagónico que acontece en la sociedad, yo estoy guardado por el mal. Por lo tanto, la adversidad, las pérdidas, los sentimientos de dolor, las frustraciones y las ansiedades deben llevarnos a cantar como el salmista: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Este es un salmo muy antiguo, ¿sabe? Está en el 121, pero probablemente dentro del marco del Salterio es muy antiguo, mucho más antiguo que los que le anteceden. Mire cómo comienza: alzaré mis ojos a los montes. Y vamos a dejarlo ahí. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Y por qué a los montes? ¿Por qué el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes? ¿Acaso si yo levanto mi cabeza en mi casa no voy a ver un monte? Voy a ver un techo. Y si usted en oración en su casa levanta la mirada, obviamente se va a encontrar con el techo. ¿Por qué el salmista está diciendo: alzaré mis ojos a los montes? Observe bien. ¿Por qué hablé ahorita de racionalizar? En esa dimensión. Porque llana y sencillamente yo no puedo pensar en la fe circunstancialmente. Mire, si yo vivo en la fe circunstancialmente, mire cuál va a ser mi problema. Voy a servir a Dios circunstancialmente. Ahora, cuando yo determino en mi vida, como dice el apóstol San Pablo, por lo cual estoy seguro, cuando yo determino en la vida mi servicio al Señor, entonces no lo puedo determinar de forma circunstancial. Cuando haya chavo, voy a bendecir al Señor. Y cuando no lo haya, también. Cuando haya salud, voy a bendecir al Señor. Y cuando esté enfermo, voy a bendecir al Señor. Cuando todo marche bien, voy a bendecir al Señor. Pero cuando las cosas marchan mal, voy a bendecir al Señor, porque entonces mi experiencia de compromiso cristiano no depende de mi circunstancia. Simple y llanamente he determinado servir al Señor por encima de la circunstancia. Pero aquí está el salmista. Está analizando en el contexto de su tiempo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Y por qué alzar los ojos a los montes? Porque ellos tenían unos testimonios extraordinarios en donde Dios habló con Moisés, en donde le entregó las tablas, en donde Dios trabajó con Abraham para convertirlo en el amigo de él, en el monte. Por lo tanto, en el pensamiento judío antiguo, las experiencias de presencia de Dios se vivían, se tenían, se experimentaban en el monte.
¿A dónde fue Jesús? Adorando. ¿Dónde vivió la experiencia del encuentro con el mal para vencerlo? En el monte. Aquí está el salmista diciendo: la referencia que yo tengo frente a las crisis, la referencia que yo tengo ante los problemas, la referencia que yo tengo ante la adversidad, es que llana y sencillamente, cuando las cosas aprietan, como le apretó a Moisés, como le apretó a Abraham, como le apretó a los antiguos, lo único que hay que hacer es mirar hacia el monte. Y del monte ruge el viento, y del monte se estremece la tierra, y desde el monte, dice el salmista, que Jehová pone el pie sobre las montañas y ellas se derriten. Porque en los montes es que el salmista entiende: hay presencia de Dios. Por lo tanto, él está pasando por problemas, él está pasando por dificultades, él está pasando por crisis, él está pasando por dolor, él está pasando por desesperación. Probablemente el problema de él tal vez hubiera sido económico, tal vez hubiera sido político, tal vez hubiera sido de salud, tal vez hubiera sido de alguien que lo abandonó y lo desamparó. Pero ahora él dice: yo voy a mirar hacia el monte. ¿Por qué voy a mirar hacia el monte? Porque del monte viene mi auxilio, mi socorro viene de Jehová. Ahora, qué bueno que en la dimensión de la experiencia de la vida cristiana, querido, tú y yo no tenemos que mirar hacia el monte. Ahora, mire, déjeme a ver si lo puedo decir bien. Mire la experiencia de convicción que tiene este hombre. Él no tiene toda la revelación que tiene usted. El creyente que esté entre nosotros hoy, los que nos estén escuchando por Radio Redentor y los que nos estén viendo a través de la internet, tienen más experiencia teológica que este salmista. Este salmista de teología no sabía nada. Su vida es experiencial. Como teólogo no fue ni a un cursillo de capacitación. Este salmista no fue a ningún cursillo de capacitación. Oiga bien, él está diciendo: mi socorro viene de Jehová cuando yo alzo mis ojos hacia dónde, hacia el monte. Ahora, él cree que todo su auxilio viene como resultado del Dios que está en el monte. Ahora, ese es el auxilio tuyo. Si ahorita dije que yo, para ver un monte, tengo que salir de casa, y probablemente usted también, para ver montañas, tenemos que salirnos del área metropolitana. Así que imagínese yo y usted con un problema y dice: espérate, déjame ver dónde hay un monte por ahí, para ir a ver a Dios. Y sentir entonces ese elemento de fe, ese paralelo de fe que me diga: ahora estoy mirando hacia el monte y sé que del monte vendrá mi socorro. Óigame, usted como cristiano y como cristiana sabe que el Dios del salmista que radicaba en el monte, ahora dijo que radica con usted y en usted. Podemos vivir las mismas experiencias, podemos tener las mismas crisis, podemos tener los mismos momentos de dificultad y de dolor, podemos tener las mismas experiencias humanas de dificultad, pero cómo yo trabajo con mi mente la experiencia de mi fe,
Frente a las crisis que vivo, frente a los problemas que vivo, ¿le voy a dar culto a mi problema? ¿Le voy a dar culto a mi dolor? ¿Le voy a dar culto a mi sufrimiento? ¿Le voy a hablar a la gente de que aquellas famosas competencias de mis tías que se sentaban a conversar, óigame, y una decía que llevaba una semana con un dolor de cabeza y la otra decía que el dolor de ella llevaba ya un mes y la otra decía que el dolor de ella sí tenía ya un trimestre y el otro un semestre y a usted no le ha pasado nada y cada cual llevaba en crescendo, era como una sinfonía, cada cual iba llevando en crescendo el culto al sufrimiento y al dolor. ¿Por qué mejor no pararnos en la experiencia de nuestra fe para decir, oye, yo vivo en una dimensión de conocimiento de Dios más amplia que la que vivió el salmista? Mire qué feliz él decía, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Sabe lo que quiere decir eso, verdad? Cuando la sombra suya está a su mano derecha, quiere decir que hay algo que está a su izquierda que le cubre del sol, que le cubre del castigo del sol. Lo que quiere decir es que aun cuando la naturaleza y las circunstancias me están castigando, Jehová se coloca en ese lugar para que yo disfrute la sombra. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará. Él guardará tu entrada y guardará tu salida, no por un ratito, sino desde ahora y para siempre. En esa dimensión es que yo tengo que ver la realidad de hoy. Es en esa perspectiva. Y yo puedo tener mucho respeto por el salmista y una gran admiración. Jamás se me hubiera ocurrido escribir algo tan hermoso como esto. Pero créame, sin un espíritu soberbio ni arrogante, yo conozco una dimensión de fe más grande que la del salmista. El salmista nunca pudo decir, no tengo que mirar para el monte, porque Jehová está conmigo y en mí. ¿Qué le parece? Él no lo podía decir. El salmista que canta hermoso, que proclama una verdad extraordinaria, está limitado a la expresión suya, teológicamente hablando, y a la expresión mía. Él nunca pudo haber dicho, yo no tengo que mirar a las montañas, ni tengo que recordar las experiencias de Abraham y de Moisés y del pueblo antiguo. No, porque el que hizo los cielos y la tierra está conmigo y está en mí. Eso lo puede decir usted, lo puede decir usted, lo pueden decir ustedes, lo pueden decir ustedes, y lo puedo decir yo. Y lo puede decir cada cristiano, cada cristiana en el siglo XXI. Óigame, no necesito mirar para un monte. Llana y sencillamente me basta saber en medio de la crisis que el que hizo los cielos y la tierra está conmigo y en mí. Súbase sobre la roca. ¡Qué maravilla! Que la iglesia determinó sobre este salmo para decir, ¿sabe qué cosa? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Tú y yo tenemos problemas. Tú y yo tenemos dificultades. Nosotros tenemos crisis. Tal vez la salud se nos ha afectado. Tal vez el bolsillo se nos ha afectado. Tal vez nos llena de ansiedad y de temor las cosas que están pasando, las cosas que están sucediendo. Mire qué dato interesante. Mire qué dato interesante. Hace un par de horas atrás, luego de haber sucedido esa desgracia horrorosa en Orlando,
por la que hemos estado orando aquí. Y de hecho la iglesia Asambleas de Dios, que pastorea el pastor Nino González, en este momento está celebrando junto al gobernador del estado de la Florida, están celebrando un culto, porque lo que sucedió cerca de esta iglesia. Y mira la gran preocupación que se presenta en la vida de muchos cristianos, que ahora resulta que algunos movimientos están acusando a la fe por lo que sucedió, como si la iglesia fuera culpable de lo que sucedió. Es decir, ahora no solamente somos fundamentalistas, sino que también se nos quiere acusar de que agarramos el fusil, y se nos acusa de que las manos están llenas de sangre. Claro que puede haber preocupación, porque si el pensamiento de esta sociedad se sigue distorsionando, óigame, la distorsión del pensamiento distorsiona al ser humano. Pero súbase sobre la roca, súbase en la peña y cante: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¡Qué expectación maravillosa! Mire lo que nos lega el salmista. Él dice: yo miro hacia el monte dentro de la perspectiva de mi fe. Lo que a mí me queda para mirar es el monte. Pero para ustedes les advengo a conocimiento de que ustedes podrán ver a Dios mucho más ampliamente, porque a fin de cuentas Él creó el cielo y la tierra. Y en la experiencia de la fe cristiana, nuestro Cristo está sentado a la diestra del Padre en el cielo. Mi socorro viene del Dios que está sentado en su trono, y por cuanto Él está sentado en su trono, por cuanto Él está sentado en su trono, oiga bien, para Él no hay nada imposible. Quien tiene que estar preocupado no es usted. Quien debe estar preocupado es el diablo. Usted sirve al que está sentado en su trono. Que Dios me los bendiga.